Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy daré inicio a Mayo Maldito. Arre. Pero sí, esta será una sección que durará todo el mes de mayo. Así que más les vale tener crucifijo, agua bendita, pulsera de cabala o cualquier amuleto que los proteja y, como dicen los chicos hoy en día, anule cualquier energía negativa, ya que les traigo la primera de 4 partes de maldiciones legendarias. Empecemos. Comenzamos con la maldición de Timur. Timur era un líder turco del siglo XIV responsable de un estimado de 17 millones de muertes, aproximadamente el 5% de la población mundial de ese entonces. Él también tenía una predilección macabra por la construcción de pirámides gigantes con cráneos humanos. Tranqui, algo normal. Es bastante seguro decir que él no era un hombre con el que desearías meterte, ni siquiera 500 años después de muerto. De hecho, su reputación era tal que en su tumba tenía la siguiente inscripción: cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará. En junio de 1941, el antropólogo soviético Mikhail Gerasimov dejó de lado cualquier superstición y excavó la tumba del señor de la guerra e incluso tomó su antiguo cráneo. 2 días después, Alemania invadió la Unión Soviética, lo que llevó a millones de muertes de rusos. Después de este suceso, el líder turco fue reenterrado con el ritual islámico completo en noviembre del 42, justo antes de la victoria soviética en la batalla del Stalingrado. ¿Maldición o casualidad? Continuamos con la maldición de la canción My Way. Además de su significado nostálgico y un poco engreído, My Way tiene otras connotaciones. En Filipinas se extendió una maldición asociada con la canción, pues se han registrado múltiples asesinatos entre personas que cantan precisamente la canción en bares de karaoke de diferentes ciudades del país. Entre 2002 y 2012 se registraron cerca de 10 asesinatos asociados a My Way. Aunque expertos atribuyen los asesinatos a la violencia en ciertos sectores del país, lo cierto es que muchos filipinos eligen no cantarla en público y sigue generando atención por eso. En 2007, un guardia de seguridad le disparó a un hombre que estaba cantando la canción, pues estaba desafinado. Tranqui 120. En 2018, un hombre de 60 años fue apuñaleado por un vecino, cuando el primero le arrebató el micrófono para cantar My Way. En ese país particularmente el karaoke es un pasatiempo muy común entre la gente y es frecuente que se presenten peleas. Incluso se presentó una ley para limitar los horarios de los karaokes. Pero el hecho de que sea precisamente esa canción que los lleva a la locura es lo que lleva años causando curiosidad. Seguimos con la maldición de Little Bastard, o como diría Snakes, pequeño bandido. El 30 de septiembre de 1955, el actor estadounidense James Dean perdió la vida a bordo de un Porsche 550 Spider, lo que inició la leyenda de la maldición de pequeño bandido, o Little Bastard. Little Bastard fue el nombre que James Dean le dio al auto 9 días antes de morir y en el que sería el protagonista de uno de los accidentes de autos más famosos. Aquel fatídico día, Dean chocó contra un Ford Custom Tudor que conducía un joven llamado Donald Turnipseed, perdiendo el control del auto, impactando contra un poste. Tras la muerte de Dean, su amigo George Barris se quedó con los restos para repararlo como un tributo a su amigo. Pero nunca se imaginó que esa decisión sería el inicio de la maldición de Little Bastard. Cuenta la leyenda que cuando los restos del auto fueron llevados al taller de Barris, las cuerdas de la grúa se rompieron, provocando esto que los restos del auto cayeran encima de uno de los mecánicos y le rompiesen ambas piernas. Espantado por lo sucedido, Barris ya no quiso reparar el auto como lo tenía pensado y decidió que lo mejor era venderlo por piezas.
El motor fue para Troy McHenry, el chasis se lo quedó William Escrick, y las ruedas para un joven neoyorquino que se presentó en su taller interesado en los neumáticos. Todos ellos iban a competir usando las piezas del auto que fuera de James Dean, pero la desgracia llegó para todos y cada uno de ellos. McHenry perdió la vida luego de impactar su auto con un árbol. Script fue gravemente herido tras salirse del trazado en la competencia, mientras que el joven que se llevó las ruedas no pudo llegar porque uno de los neumáticos reventó, causando un accidente. Y la maldición no quedó ahí, pues un hombre que intentó robar el volante del taller de Barris perdió un brazo en el atraco. Y como si eso no fuera suficiente, un incendio carbonizó todo el taller, excepto lo poco que quedaba de Pequeño Bandido. Se dice que esos restos actualmente se exponen para tomar a James Dean como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se maneja a exceso de velocidad. Culminamos con una de mis leyendas favoritas, la leyenda de la maldición de Tutankamón. En noviembre de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió una tumba del siglo XIV a.C., perteneciente al faraón Tutankamón, un tesoro egipcio que había permanecido inalterado durante siglos, pero en cuestión de meses, un número de hombres conectados a la excavación comenzaban a morir en circunstancias misteriosas, como fiebres, envenenamientos, asesinatos y suicidios. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, un mosquito picó a Lord Carnarvon, el mecenas de Howard Carter, y después se cortó la picadura mientras se afeitaba, lo que le causó una septicemia. Murió por neumonía el 5 de abril. La leyenda cuenta que cuando falleció se produjo un apagón en el Cairo que dejó a oscuras la ciudad momentáneamente. Lo más curioso, que siempre me encanta recalcar, es que según cuentan, la tumba de Tutankamón en su entrada decía que quien osase perturbar su eterno descanso, la muerte le llegaría de forma alada, y en este caso fue a través de las alas de un mosquito. Después de esta sucedieron otras muertes. Aubrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon, que también estuvo presente en la apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente al volver a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la Cámara Real, murió en el Cairo a poco tiempo y sin explicación médica. Sir Douglas Reed, que tomó las radiografías de la momia, enfermó y volvió a Suiza, donde murió 2 meses después. La maldición volvió con todo en la década de los 60 y 70, cuando varias piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a otras exposiciones temporales en museos europeos. Al parecer, los directores de algunos de los museos murieron poco tiempo después. En la prensa hablaron también de algunos accidentes que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres, y por supuesto no olvidemos el joven repartidor de periódicos que murió atropellado por la caravana que llevaba los restos de Tutankamón a 20 km/h. La única persona que se salvó, o al menos así lo quiso creer, fue el propio Howard Carter, que murió de un linfoma de Hodgkin a sus 64 años. Él nunca creyó en la maldición, aunque hay muchos que creen que la maldición del faraón niño se encargó de ir eliminando uno por uno a las personas cercanas a Carter, solamente para torturarlo hasta el día de su muerte. Y ese fue el episodio de hoy. Yo personalmente quedé anonadada con la maldición de My Way. O sea, ni las conexiones mafiosas de Sinatra mataron a tanta gente. ¿Y ustedes? ¿Saben de alguna otra maldición legendaria? ¿Creen que pueden adivinar las que vienen la semana que viene? Si es así, díganmelo al Instagram @laordennegrapodcast o me puedes encontrar en Facebook como La Orden Negra Podcast. Si llegaste hasta acá, te agradezco por haber decidido escuchar mi podcast entre todos los otros maravillosos podcasts que hay. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.